Estamos de regreso en Sala de Prensa, usted que se ríe. El que solo se ríe de sus picardías, no voy ¿se a acuerda? contar, porque vamos a hablar del tema. Me estoy riendo de lo espectacular del desfile de Victoria's Secret, pero no solo de Karol G, de Valentina Castro, sino de las mujeres tan espectaculares. Sí, y vamos a hablar de algo que sabe que me encantó, esa reinvención de ese ícono de la moda y del sex appeal. Total. Pero ojo, ¿sabe que me encantó? Metieron mujeres reales. Sí. La palabra inclusión para mí es lo que vimos en esa mujeres pasarela. reales, De seres acuerdo. humanos reales y digo normales. La otra noticia de la semana tiene que ver, usted la mencionaba, lo que ha pasado esta semana en Medio Oriente, después de todos esos rostros, esas postales del drama, del sentimiento, de todo lo que puede uno pensar y que se está destapando con esa muy frágil paz, ese acuerdo de paz en el Medio Oriente, en Gaza. Pues el tema todavía tiene mucha tela para cortar, Andreina. Esta semana Hamás entregó a Israel los cuerpos de los rehenes israelíes que continuaban en su poder. 9 de 28 que se habían acordado, e Israel ha dicho que esto es un incumplimiento y que podría retomar los ataques. Por su parte, también se han revelado imágenes aterradoras de lo que está pasando al interior del enclave de la Franja de Gaza, en donde Hamás está tratando de recuperar su reino del terror. Los vemos a los militantes armados en las calles, inclusive haciendo ejecuciones públicas a personas que son de facciones que se les oponen o que ellos dicen que colaboraron durante los años de guerra de alguna manera con Israel. Imágenes que además han despertado en Donald Trump nuevamente también, quien ha dicho que existe la posibilidad de que se retomen los ataques si se continúa con esta matanza al interior del enclave. Todo esto lo que nos hace ver es que este acuerdo, que en principio llevó a 2.000 prisioneros palestinos de regreso a casa y también a los 20 israelíes vivos y nueve cadáveres, está tambaleándose. Para entender un poco más realmente qué es lo que está pasando y cuáles son las perspectivas de este acuerdo, nos conectamos a esta hora, ya la ven en pantalla, con la profesora Margarita Cadavid. Ella es experta en Oriente Medio y trabaja en la Universidad Militar. Muchas gracias, profesora, por estar con nosotros. Con muchísimo gusto, un placer siempre estar aquí con ustedes y con toda la gente. Bueno, en este momento, ¿cuáles son las mayores dificultades en el terreno para mantenerse en el acuerdo? Bueno, digamos que frente a lo que tú estabas mencionando hace un poco con el tema de lo que está pasando con Hamas, hay que tener en cuenta una cosa de la que casi no se ha hablado o no se ha mencionado mucho, y es que en el contexto de Gaza, Hamas se ha movilizado contra varios clanes y milicias locales después de este alto al fuego. De hecho, hay unos combates con un clan muy particular, que es el clan Dogmush, que precisamente digamos, esta facción había sido una de las facciones que apoyaba Israel en contra de Hamás. Hay otras facciones como son, por ejemplo, una milicia liderada por un personaje que se llama Yasser Abu Shahab, perdón, que está vinculado al contrabando. Entonces, una de las cosas que está pasando en este momento es que evidentemente con el alto al fuego empiezan las retaliaciones contra esas bandas. Entonces, porque todos sabemos que la estrategia de Israel en Gaza, digamos, esta estrategia de apoyar otros grupos en contra de uno, no es nueva para Israel. Una de las formas, algo que ha hecho reiteradamente, por ejemplo, cuando para debilitar a la Organización para la Liberación Palestina apoyó movimientos islamistas. Entonces, los clanes o hamulas, como se les denomina a estos clanes, han sido, digamos, una base de la sociedad palestina desde hace siglos, cuentan con sus propios jefes y sirven como intermediarios entre el poder político y esas milicias, y digamos que la participación de estos clanes sería importante en este contexto para evitar estas situaciones que se está presentando. Ahora, con respecto, digamos, a la tregua, a los retos que
para avanzar más que una tregua, se supone que hacia lo que estamos avanzando es hacia un acuerdo de paz. Entonces, porque claro, lo más urgente, lo que se necesitaba más rápidamente era un cese al fuego para acabar con el genocidio digamos, que pudiera entrar la ayuda humanitaria a Gaza y también el regreso de los rehenes. Entonces, en esta primera fase del plan, digamos, que es el alto al fuego, faltan condiciones. ¿Cuáles son? ¿Qué va a pasar con la retirada del ejército israelí? Si la ayuda humanitaria está condicionada a ese cese al fuego, ya estamos viendo una cosa, y es que empiezan las acusaciones, que esto tampoco es nuevo. Siempre que hay ceses al fuego hay acusaciones mutuas de que se está violando dicho cese al fuego. Entonces Israel empieza a limitar la ayuda humanitaria, y eso nos pone en una situación en la que el planteamiento, que no es tampoco nuevo, y la pregunta que se abre es: ¿están aprovechando el cese al fuego las partes para reagruparse, rearmarse y ganar aliento frente a una opinión pública que en ambos casos ya está agotada de la situación? Entonces, a veces en esas fases exploratorias de estos acuerdos, lo que sucede es que se toman estos intervalos como para tomar aire y volver y empezar. Entonces ese es uno de los temores que existe. El otro gran temor y lo otro que hay de fondo aquí es que, como te decía, finalmente estamos tratando de solucionar lo que está sucediendo en este momento. Pero el tema de fondo, el tema del conflicto no es lo que pasó el 7 de octubre, es la creación de un Estado palestino y la autodeterminación del pueblo palestino. O sea que la discusión va mucho más allá de esta primera fase, y es cómo vamos a llegar a esa autodeterminación y a ese acuerdo. Entonces, ahí los aspectos claves desde mi perspectiva están sin resolver. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar con el desarme de Hamas? ¿Qué va a pasar con el poder en Gaza? ¿Qué va a pasar con la retirada del ejército israelí de estos territorios? Y como les digo, estamos frente a una situación muy compleja como parte de estas milicias y la participación o no de los clanes que pueden contribuir a la pacificación, digamos, o al entendimiento entre estas milicias que Israel apoyó para luchar en contra de Hamas. Entonces, lo urgente está medianamente solucionado, pero las causas profundas del conflicto, que es lo que necesitamos para llegar a una paz, como se dice en teoría, duradera y estable, pues estamos todavía muy, muy lejos. ¿Qué incentivos reales tienen los comandantes de Hamas de desarmarse, de entregarse, sí, de respetar el cese, si ven que están perdiendo el control? Y también, ¿qué incentivos tienen los israelíes si perciben además que del otro lado nuevamente hay amenazas a su seguridad? O sea, entre los dos parece que los incentivos son externos de la comunidad internacional, pero las dos fracciones no parecieran tener incentivos para mantenerse fuera de una guerra. Efectivamente, creo que estás tocando uno de los puntos fundamentales en esta situación, y es que, claro, Israel llega presionado, digamos, a aceptar este cese al fuego. Llega presionado, ¿por qué? Por el error estratégico que comete al haber bombardeado Qatar. Llega presionado, digamos, por por el gobierno de Donald Trump, que necesita también mostrar una serie de resultados frente a el tema del Medio Oriente. Y Hamas obviamente llega también presionado por una situación de genocidio, una crisis humanitaria, un desgaste enorme en términos de su capital político frente a los apoyos que puedan o no tener dentro del territorio. Lo mismo el capital político de Israel, sobre todo de Netanyahu, está más que en entredicho, sin lugar a dudas, para este punto. Son 2 años donde ellos habían planteado unos objetivos y de hecho, digamos que el único objetivo resuelto parcialmente es el regreso de los rehenes. No hay incentivos. Esto, cuando hablamos de acuerdos y negociaciones, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que normalmente las partes llegan por agotamiento. A veces es el agotamiento lo que los lleva a negociar. A veces también, como lo decían en el caso de Irlanda del Norte, tú diste tu puño más fuerte y no lograste tumbar a tu contrincante, entonces sabes que tienes que negociar porque ya no lo alcanzaste a través de las vías de hecho. Entonces, esto es un acto prácticamente de buena fe.
¿De qué va a depender entonces que las partes se mantengan? Entonces yo creo que hay dos cuestiones fundamentales. La primera es, y que tiene que ver precisamente con eso que tú decías, si Hamas se desarma, ¿cierto? Y cede, digamos, el poder, eso depende de que Israel se comprometa a una retirada total y a unas garantías de que el ejército de Israel no va a reanudar los combates. De hecho, en esa parte estamos. Entregaron ya los rehenes, entonces, ¿cuáles son las garantías de que no se vayan a reanudar esos combates? Antes de despedirla, profesora, quiero hablar de un tema que esta semana escuchábamos al primer ministro Benjamín Netanyahu hablando de que en la era de TikTok las guerras no pueden ser muy largas porque eso tiene un costo reputacional muy grande, aunque se trate de propaganda. Israel continuamente, e inclusive los israelíes que se le oponen, he hecho varias entrevistas con ellos, están convencidos de que las imágenes que salieron durante estos 2 años de la Franja de Gaza, de la hambruna y de todo eso, son imágenes fabricadas. Eh, y sabemos que Hamas sí tiene digamos, una propaganda y tienen una manera y de hecho han ganado apoyos en todo el mundo, sobre todo entre la población joven, de alguna manera, mostrando al mundo una realidad que ellos están mostrando, que nosotros pensamos, la mayoría de personas, que sí sucedió allí un genocidio, pero hay además una lucha de narrativas. ¿Qué podemos hablar de esa, de la desinformación, de todo eso que hemos aprendido durante estos años de guerra sobre ese tema? Bueno, yo empezaría por decir que en la era de TikTok y en cualquier era, una guerra que se prolongue se convierte en una guerra impopular y con unos costos políticos muy grandes. Desde que empezó esto, desde el 7 de octubre del 2023 empezó una cuestión de la narrativa y el uso del lenguaje y cómo los medios de comunicación presentaban lo que estaba pasando, desde ambos lados. De hecho, en los primeros momentos Israel mandó unas directrices de cómo se debería informar sobre lo que había pasado el 7 de octubre y los ataques de Hamas al territorio israelí. Y lo interesante de ver esas directrices es que esas directrices luego se les voltearon. Te voy a explicar por qué. Porque decían, no se debe usar la expresión murieron tantos civiles porque ellos no mueren solos, fueron asesinados, entonces hay que utilizar asesinados. No se debe utilizar el concepto de guerra porque no estamos en una guerra. A los que se atacaron fue a la población civil. Y si tú lo piensas, unos meses después, esas directrices que ellos dieron se les voltean. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando nosotros vemos los ataques a la población civil que reiteradamente ha llevado a cabo Israel, pues es imposible decir murieron como si murieran de manera repentina y de muerte natural. No, en un ataque fallecen tantas personas. El usar o no el concepto de genocidio, fíjate que esto ha sido una pelea de 2 años. Ahora, Israel mismo se ha encargado de que no haya periodistas en terreno para que informen la situación. Y lo que nosotros hemos visto es que en este conflicto, en este castigo que porque yo siempre digo, el derecho internacional humanitario prohíbe el castigo colectivo. Es decir, no se puede castigar a toda una población por lo que hace un grupo de personas. E Israel pasó de la legítima defensa a un castigo colectivo muy rápidamente. Y entonces, cuando vemos el número de periodistas asesinados, es más, un día después de que se firmó el cese al fuego, mataron a uno de los periodistas que informaba sobre la situación en Gaza. Entonces, sí ha sido una guerra de Pero lo narrativas. mataron, pero ese sí no lo mató Israel, sino que lo mataron dentro de Gaza. Claro, pues todos están dentro de Gaza, pero no Clanes, los sí, clanes, exacto. Esa es como la información, digamos, que tenemos. Y parte de la desinformación es eso. Si tú no dejas que las partes y que periodistas internacionales estén en terreno informando, entonces quedamos bajo las lógicas de estas narrativas y poner en duda todo lo que dice el uno o el otro. Lo cierto es que yo creo que negar la realidad es muy difícil frente a los hechos. ¿Por qué digo esto? Porque no es sino que cojas el Google satelital y mires las imágenes de lo que era Gaza hace 2 años y de lo que es Gaza hoy.
No es sino que veas los informes, no digamos porque estos también se cuestionan, ¿no? Los informes que vienen de Gaza, entonces se cuestionan mucho porque dicen, no, esos son informes de Hamas, no sé qué. Miremos los de Médicos Sin Fronteras. Ni siquiera los de Naciones Unidas porque a veces también cuestionan los de la UNRWA. Entonces, y si tú ves, también hay videos de TikTok israelíes, pagados por el gobierno israelí, que circulan mostrando a la gente en Gaza comiendo en restaurantes. Claro. Sí, Entonces, hay una guerra informativa entonces yo tremenda. creo que ahí la responsabilidad es tanto de los medios de comunicación como de nosotros que somos los consumidores de los medios de comunicación de hacer un ejercicio de verificación de esa información. Pero yo creo que, como te decía, a pesar de la desinformación, negar las realidades, lo que es evidente, pues es muy difícil. Es decir, yo creo que a Israel, por más de que intente negar lo que ha sucedido estos 2 años, así como será imposible para Hamas negar lo que pasó el 7 de octubre del 2023 y que atacaron a población civil Y lo que desarmada, están haciendo ahorita y lo que también. están haciendo ahora Sí. y lo que está pasando, por ejemplo, y lo que pasó durante esos 2 años, es algo que evidentemente no se va a poder ocultar tan fácilmente a través de la narrativa o cortinas de humo que se crean de lado y lado. Además que la guerra de propaganda, digamos, en el conflicto palestino-israelí siempre ha sido una constante, ¿no? Entre los grupos. Ahora también... Es difícil, no tengo mucho conocimiento al respecto, pero ¿qué información le llega realmente a la población dentro de Israel? Mm. ¿Qué tipo de información está recibiendo la gente dentro del territorio Porque hay que israelí? decir que Israel sí es la única democracia de Oriente Medio, digamos, es la gente que tiene un poquito más de acceso y que puede disentir. Sin embargo, el gobierno sí tiene un control importante Exactamente. sobre las Y narrativas. fíjate que uno de los puntos que tú estás tocando, que es la única democracia en el Medio Oriente, es una cosa que se estaba cuestionando Bueno, y antes de que Turquía, ¿no? empezara eso. Claro, y antes de que empezara esto, tenemos una situación en la cual con la reforma del sistema judicial era uno de los cuestionamientos que se le hacían a Netanyahu. Claro. Y cabe preguntarse si podemos hablar de una democracia hoy en Israel con todo lo que ha pasado. Y no me refiero al comportamiento de Israel frente a Gaza, sino en términos generales y la política interna. Esa es una pregunta que queda abierta y que yo creo que la población también se hace, ¿no? Porque es que la democracia no es solamente que haya elecciones libres y partidos políticos. La democracia implica una serie de derechos y libertades civiles que yo veo que cada día más en pro de la seguridad se empiezan a limitar. Profesora Margarita Cadavid, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros y por sus claridades. A ti muchísimas gracias. Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente.